La historia del Imperio Romano ofrece una narrativa fascinante y compleja que ha dado forma a una gran parte del mundo durante siglos. Su poderosa influencia se extendió por miles de kilómetros, desde Inglaterra hasta Egipto, y todavía está presente en nuestra vida cotidiana. Hoy retrocedemos las manos del tiempo para profundizar en el rico tapiz de la historia romana, sin invocar ninguna inclinación a la guerra. La historia de Roma se divide en tres períodos principales. El primero, conocido como Reino, comenzó en el 753 a.C. con la fundación de la ciudad por Rómulo. Hasta el 509 a.C., fue una monarquía, pero tras la revuelta popular contra el injusto gobierno de Tarquino el Orgulloso, Roma evolucionó hasta convertirse en una república. La segunda fase es la República Romana. Duró hasta el 27 a.C., cuando los disturbios políticos y la guerra civil allanaron el camino para que Augusto reclamara el título de líder, lo que marcó el comienzo del Imperio Romano. El período de la República, con su infame Senado elitista, ha tenido un profundo impacto en los principios democráticos modernos. El imperio, a partir del 27 a.C., fue testigo de un poder romano supremo que influyó en los sistemas político-económicos de vastos territorios. La trayectoria del Imperio de Roma estuvo marcada por sus vastas conquistas y una gran escala de colonización. La clave de la longevidad y la influencia de Roma fue su gobierno. Los romanos fueron administradores ingeniosos, se adaptaron a las diversas culturas y tradiciones de las tierras conquistadas e incorporaron el derecho, el idioma y el estilo de vida romanos. Esta asimilación se convirtió en la forma característica de Roma de sostener el dominio. La rápida expansión territorial de Roma se produjo principalmente durante la fase republicana. Dominó absolutamente la región mediterránea, transformándola en Mare Nostrum, nuestro mar. Las victorias de las legiones de Roma son tanto un acontecimiento en la historia como el nacimiento de las narrativas históricas universales occidentales. Si bien el Imperio Romano trajo avances en arquitectura, ingeniería, derecho, arte y lenguaje, también estableció el cristianismo como una religión influyente. Las calzadas romanas, por ejemplo, facilitaron la extensión y la intercomunicación entre territorios, y dieron origen al concepto de todas las calzadas que conducían a Roma. Con Augusto como su primer emperador, Roma experimentó un período de paz y prosperidad de 200 años conocido como la Pax Romana. Esta vez vio el apogeo del desarrollo cultural y económico del imperio, y todavía sirve como una edad de oro de inspiración para muchos. La Pax Romana llegó a su fin en el siglo III, lo que indica una estabilidad erosionada. El ascenso de las crisis militar, económica y social sacudió los cimientos de Roma. La hiperinflación y el debilitamiento del ejército romano abrieron la puerta a invasiones de las tribus germánicas y de los persas sasánidas. En el siglo IV, el marco político del Imperio Romano experimentó otro cambio fundamental. Surgieron coemperadores o un sistema de imperio dividido para gestionar el imperio en constante crecimiento. El Imperio Romano Occidental, con su capital en Roma, y el Imperio Romano Oriental, más tarde conocido como Imperio Bizantino, con su capital en Constantinopla, operaron de forma independiente pero bajo la tradición del dominio romano. A pesar de su gradual decadencia, el Imperio Romano tenía importantes legados. Incluso cuando aumentaron los ataques y la inestabilidad, el Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino se mantuvo firme y duró hasta el siglo XV. La influencia de la civilización romana continuó resonando en todos los continentes y épocas como un himno en constante eco. Desde la República hasta un imperio global y una influencia que define una era, el viaje de Roma es una historia convincente de ambición humana, resiliencia y la búsqueda incesante de la civilización. El Imperio Romano, nacido de una pequeña ciudad-estado, deja un legado colosal que continúa definiendo gran parte del mundo moderno. La existencia del Imperio Romano sigue siendo un potente recordatorio de los peligros potenciales del poder absoluto. Los cuentos de valientes gladiadores, filósofos eruditos, ingenieros meticulosos y gobernantes visionarios, junto con algunos de los capítulos más oscuros de la historia, constituyen colectivamente la saga del Imperio Romano. Los monumentos romanos, la estructura gubernamental y los principios legales convocaron el camino hacia la sociedad moderna. Muchas de nuestras tradiciones culturales, políticas y religiosas modernas tienen sus raíces profundamente ligadas al fascinante pasado del imperio, por lo que es crucial comprender a fondo la influencia y el significado de una entidad tan poderosa. Mientras el imperio se desintegró hace siglos, sus monumentos se mantienen firmes, sus principios gobiernan y su influencia reverbera. La historia del Imperio Romano está grabada en los anales de la historia, vestida de gloria, empañada por defectos, pero envuelta para siempre en la enigmática grandeza de su pasado. Mientras contemplamos el Coliseo, deambulamos por los intrincados mosaicos de las villas romanas o caminamos por las calles adoquinadas que aún llevan el desgaste de las sandalias romanas, habitamos el pasado. El Imperio Romano sigue vivo a través de los recuerdos y los monumentos que dejó. Al concluir este viaje a través de los anales de la historia romana, recuerde esto, no es solo la historia de un imperio pasado. Es la historia de la incesante búsqueda de la perfección por parte de la civilización humana, del inexorable impulso de la sociedad por el progreso y, lo que es más importante, es la historia de nosotros. Es esencial utilizar el Imperio Romano como espejo para reflexionar sobre nuestra sociedad, nuestras fortalezas, nuestras debilidades y nuestras ambiciones.
¿Qué aprendimos de sus defectos? ¿Qué podemos deducir de sus victorias? ¿Cómo queremos que se cuente nuestra historia? El legado del Imperio Romano no se trata de conquista o poder militar. Se trata de profundos cambios sociales, reformas administrativas y el establecimiento de instituciones que han perdurado a lo largo del tiempo, dejando una huella indeleble en la civilización humana. Mientras continuamos desentrañando los misterios del Imperio Romano, y abrazando sus profundos tesoros de conocimiento y civilizaciones, debemos recordar que el conocimiento sin acción no tiene sentido. Todos debemos avanzar, adornados con la sagacidad de nuestro pasado, trabajando diligentemente hacia un presente y un futuro tan grandioso e influyente como el Imperio Romano. Y así, mientras estás bajo la sombra del Coliseo Romano o caminas por los bordes del Muro de Adriano, recuerda estas tierras conquistadas por el Imperio, pero su espíritu de iluminación conquistó el mundo. Desde el patio más pequeño hasta el más grande de los palacios, puedes sentir su legado vivo recorriendo las venas de la civilización. La historia del Imperio Romano solo puede entenderse de manera integral desenterrando sus numerosas capas. No siempre hubo solo blancos y negros, victoria y derrota. Estuvieron las batallas tácitas, las victorias silenciosas, así como las grandes divisiones y revoluciones silenciosas que transformaron a Roma en la potencia monumental que era. Roma exige no solo nuestra atención académica sino también nuestra inversión emocional. Mientras atravesamos sus ruinas, démosles un significado más allá de la piedra y el mortero, asociándolos con los rostros y las voces que alguna vez los convirtieron en la cuna de la historia mundial. La resiliencia, el pluralismo y la adaptabilidad dentro de la sociedad romana llevaron al imperio a través de innumerables desafíos, y ayudaron a su estabilidad a largo plazo hasta su eventual colapso. La sociedad y sus actitudes fueron tan fundamentales para el éxito de Roma como las conquistas de sus legiones o la administración de sus emperadores. Roma no fue construida en un día, como dice profundamente el adagio. Fue moldeado y remodelado a lo largo de cientos de años por decenas de personas, cada una con diferentes sueños y diferentes visiones de la ciudad y el imperio. Estos sueños y visiones eventualmente se fusionaron en una entidad poderosa que marcaría la trayectoria de la historia mundial. Los ecos del Imperio Romano continúan resonando a lo largo de los anales de la historia, recordándonos a una civilización que se atrevió a soñar colosal, una sociedad que trascendió los confines de su tiempo, y un eco de los muchos rostros y facetas que yacían enterrados en el polvo pero que perduran en el corazón de la civilización humana. Situada en la encrucijada de la historia, podemos ver el Imperio Romano desde varios ángulos. ¿Una superpotencia global que ascendió a alturas sin precedentes? ¿Un reflejo de la fragilidad de la naturaleza humana y los sistemas sociales? O, en pocas palabras, una civilización que se atrevió a traspasar los límites de la existencia ordinaria, desarrollando capas complejas de administración, arte y estructura social. Donde quiera que nos encontremos en el gran tapiz de la historia, el Imperio Romano siempre será nuestro guía. Su ambición despiadada, su formidable poder, sus innovaciones que cambiarán el mundo, sus estructuras sociales y su inevitable desaparición son parte de la experiencia humana y de las lecciones que deben aprenderse. El Imperio Romano, cuyos brillantes vestigios aún se ciernen sobre ellos, amados por algunos, vilipendiados por otros, continúa invitándonos a explorar sus profundidades. Nos invita no solo a dar testimonio de su caída y ascenso, sino a responder a la pregunta, ¿cuánto de la Roma imperial reside todavía en cada uno de nosotros? En esta era definida por la globalización y la conectividad sin precedentes, estudiar el Imperio Romano es más importante que nunca. La historia de una potencia tan extendida y compleja puede ofrecer información sobre el estado actual de nuestro mundo, y potencialmente guiarnos hacia un futuro más sostenible y pacífico. El Imperio Romano, con toda su grandeza y destrucción, en última instancia habla de una verdad fundamental sobre las sociedades humanas: suben y bajan, traspasan fronteras, sueñan y eventualmente se dan cuenta de los límites de su poder.